Hola, aquí estamos este jueves día 13 de julio de 2023, también en este tiempo online, pero que sea tiempo real para estar juntos en la presencia del Señor. Dice el Salmo 4, los versículos 1 y 7. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y el versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón. No sé cuántas veces has sentido desesperación en tu vida. No sé cuántas veces incluso has sentido tanta tristeza que le has preguntado al Señor qué es lo que pasa en tu vida, si es que se ha olvidado de ti. Me gusta que la escritura es inspirada por Dios a hombres de carne y hueso como tú y como yo. David estaba en una situación muy parecida. Empezamos leyendo, ten misericordia de mí y oye mi oración. Él está pidiendo desesperadamente a Dios que el Eterno vuelque en él toda su misericordia, derrame en él toda su misericordia y le escuche en su oración, en su clamor. Porque misericordia es el interior del corazón de Dios. Él está pidiendo que esa disposición de Dios sea total para él. Dios no es nuestro seguro, digamos así, nuestra póliza de seguro en situaciones caóticas, pero siempre es seguro que Dios responde en nuestras situaciones desesperadas. Dios no es esa póliza a la cual acudimos a ver si nos cubre, pero sí tenemos seguridad en que Dios nos escucha, nos atiende en las situaciones, sean cuales sean. Y eso es algo que distingue a los que creemos en Cristo. Saber que en las manos de Dios están nuestros tiempos, sean los buenos o sean los no tan agradables. Y eso no es una escapatoria, sino que es seguridad. Las palabras del apóstol Pablo, que son tan conocidas allá en Romanos, cuando dice que a los que aman a Dios, y a mí me gusta mucho leer este versículo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A pesar de las tristezas que nos encontramos en la vida, siempre tenemos la seguridad, la misma que David, que Dios da alegría a nuestro corazón. No vivimos en una burbuja fantasiosa, sino en la realidad de un corazón entregado a Cristo para que gobierne todos los aspectos de nuestra existencia, incluso nuestras tristezas. Uno de los temas de oración que hoy se nos propone es dar gracias a Dios porque Él es nuestro pastor. Y recordamos aquellas palabras tan conocidas del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada, absolutamente nada me faltará. Ojalá la experiencia de David sea la misma de cada uno de nosotros, de ti, de mí, en nuestros momentos de tristeza. Un viejo cántico que aprendí en mi infancia decía, gloria a Dios que nos brinda gozo y felicidad, y en las horas amargas Él nos ayudará. Busquemos hoy a Dios en la situación en la que estemos, que Él nos responderá, igual que lo hizo con David. Bendiciones.
Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, después de este tiempo de oración, continuamos ahora con un tiempo más amplio de devocional. El último domingo de junio, el 25, si la memoria no me falla, comencé a compartir una serie sobre el Salmo 23. El domingo pasado, no, el anterior, el domingo día 2, continué y si Dios lo permite, este próximo domingo también seguiremos. Pero hoy quiero precisamente meditar un poquito más todavía en el Salmo 23, siguiendo esta serie. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el Salmo, obviamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Desde luego que este salmo siempre es inspirador, revelador y desafiante. Como vimos en su momento y simplemente recordamos en el versículo 1, cuando dice Jehová es mi pastor, David hace una declaración de lo que es Dios. Dios es mi pastor y de lo que yo soy. Tengo un compromiso con él, soy su oveja. Y en el versículo 2 nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vimos que al formar parte del rebaño de Dios, sabemos que nada nos va a faltar. Y terminábamos el domingo día 2, el domingo anterior, precisamente pensando en que Jesús corrobora la certeza de este salmo cuando dice allá en Juan 10:11 en su ministerio, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero quisiera hoy pensar en algo más. ¿Cómo lograr que Dios actúe, que nos dé ese reposo? ¿Cómo alcanzar o cómo disfrutar, cómo recibir ese descanso? Porque al fin y al cabo es Dios quien está actuando en nosotros. En primer lugar es creyéndonos las promesas de Dios. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es creernos las promesas de Dios? Es no solamente saber que Dios tiene poder, sino descansar en el poder de Dios. Yo sé que tú puedes hacerlo, decía mucho, pero si quieres, puedes. Y esa es la declaración. No solamente es saber que Dios tiene descanso para nosotros, no es solamente saber que Dios quiere darnos descanso, no solamente es saber que Dios ha prometido darnos descanso, sino creernos que Dios quiere hacerlo y sobre todo, y al mismo nivel, que Dios tiene poder para hacerlo. Creer en Dios es vivir por fe, cuando la razón te dice que es imposible. Y es imposible que yo salga de esta situación, es imposible cambiar. Ahí es donde funciona, valga la expresión, la fe. Ahí es donde la fe actúa, ahí es donde el creernos las promesas de Dios, el vivir como lo que somos, como ovejas del pueblo de Dios, actúa. Creer en Dios es no solamente saber que Dios conoce nuestros problemas, sino que nuestros problemas le importan a Él. Y que como le valemos tanto en virtud de los méritos de Cristo, entonces Él actúa eficazmente en nosotros. Podríamos sintetizar todo diciendo que creer en Dios es nadar contra corriente. Vivimos en un mundo de mentiras,
y a veces nos contagiamos sin querer de ello. Por eso hoy necesitamos decir, Señor, queremos creer en ti. Señor, aumentanos la fe. Si pues logramos que Dios actúe y nos dé ese reposo, ese descanso, en primer lugar creyéndonos las promesas de Dios y en segundo lugar confiándole a Él todos nuestros problemas, todo lo que nos inquieta. Dios sabe todo lo que nos ocurre. Pero no vivimos ese descanso porque no contamos a Dios, porque no nos fiamos de Dios, no le hemos confiado en oración cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras situaciones, cuáles son nuestras inquietudes, nuestros fracasos, nuestras frustraciones. A veces, como Pedro en Juan 21, tenemos vergüenza y es difícil contar a nadie y a Dios. Es difícil contarle nuestros fracasos, nuestros problemas, nuestros pecados, pero es la forma en la cual podemos tener descanso. El salmista en el Salmo 51 declararía: vuélveme, oh Dios, el gozo de tu salvación. Y lo hace, lo pide justo cuando ha confesado su pecado. Muchas veces decimos, a ver si el Señor me ayuda, y eso no es una declaración de fe. Pedro hizo una declaración de fe: Señor, sálvame, que me ahogo. No solamente pidió ayuda, sino reconoció cuál era su condición. Porque todas las actuaciones donde vemos que Jesús actuó en base a la fe de los que pedían, precisamente actuó en base a eso, a que era expuesta la fe. Decía una alabanza de los años 60, dudar es morir, vivir es la fe. Y cuando dudamos, Dios no actúa. Tenemos una promesa clara, práctica y efectiva, que si no funciona en nuestra vida, simplemente es porque no le hemos dado a la tecla, no la hemos puesto en marcha. El apóstol Pedro, un hombre que sabía de lo que era el estrés, por su carácter, por su ímpetu, nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. 1 de Pedro 5:7. Así pues, logramos que Dios actúe, nos dé ese reposo, creyéndonos las promesas de Dios, confiándole a Él todas nuestras situaciones, todas nuestras necesidades y viviendo vidas de oración. A veces hemos pensado que la oración es para un momento, en nuestro caso, por ejemplo, los jueves, o para dar gracias por los alimentos. Todo eso está muy bien, pero la vida de oración es algo más intenso, más profundo. Una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, aparte de la salvación, es poder orar, poder hablar con Él. Y cuando hablamos con Él, estamos disfrutando de algo que Dios inventó, que algo que Dios creó, que es la oración. Dios está esperando que hoy tú y yo oremos. Dios está esperando que nuestra vida sea vida de oración, que hablemos con Él constantemente. Sean cuales sean las circunstancias, la oración de corazón siempre llega al trono de Dios. No la oración interesada, no la oración que busca lo suyo, sino la oración que busca a Dios. Dice el mismo Salmo 51 al que aludíamos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Como tantas veces he dicho, lo importante de la oración no es lo que pedimos. Lo importante de la oración es Dios con quien estamos hablando. La oración no tiene que ser una buena costumbre. La oración no siquiera tiene que ser algo necesario. La oración tiene que ser algo imprescindible.
que es más profundo, más alto, que bueno, que necesario. Hay cosas que son necesarias y puedes prescindir de ellas, pero de la oración no podemos prescindir. Porque si amamos a Dios, realmente la oración es nuestro modo de vida. Oramos cuando las cosas van mal. No es que hagamos mal, por supuesto, en orar cuando están así. Pero me temo que no llegaríamos a ese estado. No llegaríamos a fracasos, a situaciones duras, si tuviésemos vidas de oración. Recordamos que Jesús no solamente dijo que debíamos orar, sino que era necesario orar siempre y no desmayar. Es imprescindible orar siempre y no desmayar. Y concluyo. Decía David, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sea nuestra oración hoy, Señor, hazme descansar en esos pastos que me has prometido. Señor, dame descanso en el agua de tu Espíritu, aun cuando las aguas de mi vida están revueltas. ¿Cuál será nuestra oración? ¿Cuál será nuestra experiencia?